Buenos días, hoy vamos a hablar del sistema nervioso y sus partes, las cuales están constituidas tanto por el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. ¿Te has preguntado cuáles son aquellas enfermedades que se originan por fallas o alteraciones en este sistema? ¿Cómo se ve en el día a día? ¿Qué lo causa? Son muchas las preguntas o hay muchas respuestas que desconocemos, que tal vez la vemos, pero no entendemos de dónde proviene y por qué proviene o qué la origina. Hoy vamos a hablar, y le voy a explicar sobre el sistema nervioso, y tenemos por acá que este se divide en el sistema nervioso central, que es el cerebro, y la médula espinal, que la tenemos acá en esta imagen, ¿verdad? Este es el cerebro y la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que son todo este cableado, podríamos decir, esta es una red neuronal de información que está por todo nuestro cuerpo, toda la parte inferior de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es a través de esta red, ¿verdad?, que la información llega a la médula y al cerebro, que es el que se encarga, este es el centro de operaciones más grande. De acá, aquí es donde se planifica, se recibe la información, se analiza, se ejecuta y se toman acciones de acuerdo a las necesidades que el cuerpo tenga en su momento. Vamos a ver, vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema nervioso. Estas enfermedades son un amplio grupo de trastornos que afectan el cerebro, la médula, afectan tanto el cerebro, la médula, como también los nervios periféricos, que fue lo que vimos en la lámina anterior. ¿Qué los origina? Los puede originar factores genéticos u hereditarios, lo pueden generar factores eh, autoinmunes, lo pueden generar traumas que haya vivido la persona y pueden también ser de origen degenerativo. ¿Okay? Vamos a ver por acá. Aquí tenemos. Vamos a dividirlo en las enfermedades del sistema nervioso central y las enfermedades o trastornos del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, que como bien les dije, es la parte de acá arriba, junto con la que involucra el cerebro con la médula espinal, se presentan enfermedades de este tipo. Ejemplo, accidente cerebrovascular. ¿Qué es una enfermedad de accidente cerebrovascular? Esto pasa cuando el cerebro se queda sin flujo sanguíneo. Al no tener ese oxígeno, esa oxigenación, las células mueren y se puede visualizar a través de, aquí tenemos una imagen de una persona que presenta un ACV. ¿Okay? Tenemos también lo que es la epilepsia. La epilepsia son impulsos nerviosos, corrientes, es electricidad. El cerebro trabaja con neuronas, ¿verdad? Y las neuronas dan impulsos nerviosos o corrientes, pero cuando este se desregula, ¿verdad? Y empieza a mandar más corriente de lo que necesita, en el cerebro ocurren cortocircuitos, como podríamos decir como cortocircuitos, y eso va a generar que las neuronas mueran. Tenemos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune. Significa que tu propio organismo tiene una batalla entre no combate aquellos intrusos que se generan en el cuerpo. Hay unas células que los atacan, hay otras, pero cuando tu organismo produce más células autoinmunes,
pasan este tipo de cosas, las personas empiezan a perder fuerza en sus músculos y van en un retroceso, en vez de avanzar, van hacia atrás. Esta enfermedad, pues hay personas que nacen con ella, como hay otras que han tenido una vida totalmente normal y en una etapa de su vida desarrollan este tipo de enfermedades autoinmune, como la esclerosis. Esto es la esclerosis, el ELA, lo que le llaman ELA, que la persona va en un retroceso total, de pronto ya no puede caminar, de pronto ya no tiene la misma fuerza, le cuesta hablar, le cuesta valerse por sí mismo. También tenemos las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, que no es otro más que una pérdida de la memoria. Se pierden células y esto afecta la parte cognitiva, la memoria, el aprendizaje. Por lo general se dan en personas mayores, pero hay adultos jóvenes que empiezan a presentar eh, sintomatología de Alzheimer. Y tenemos el Parkinson, que son movimientos involuntarios del cuerpo. También porque esto sucede por el cuerpo deja de producir melina, ¿verdad? Y vemos cuando la célula tiene la melina, que es una capa protectora, que el deber ser es que la célula esté así, pero hay factores que afectan o alteraciones que hay en el sistema nervioso que como quien dice, se comen esa capa y entonces ahí empiezan este tipo de sintomatologías. Hay otro tipo yo le diría que le llaman trastornos, de hecho están en el DSM-5, que son los trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos también se dan en el sistema nervioso central. Son productos podría decirse, hereditarios, genéticos o de factores ambientales. Esto puede ser que en el momento del embarazo o el parto la madre esté expuesta a cambios o factores que le pueden afectar, directamente al bebé. Sin embargo, estos factores no se pueden visualizar a través de pruebas de laboratorio, sino que son trastornos que se hacen notar durante la primera infancia. Entre ellos tenemos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, los trastornos de espectro autista, están los trastornos específicos del lenguaje, está la discapacidad intelectual, los trastornos de comunicación y los trastornos motores. Las enfermedades del sistema nervioso periférico se relacionan con dolores en el cuerpo, ¿ok? Tenemos lo que es la neuropatía, que es la diabetes, que se presenta como diabetes, y las dolencias en las articulaciones, como la vemos acá. También tenemos la neuralgia, que es una dolencia en el rostro, o es un dolor muy, muy grave, ¿verdad? Un poco intolerable en algunos casos, o dolencias en la ciática, son comunes. Así se presentan las enfermedades del sistema nervioso periférico. Y las causas, pues son diversas, como se las mencioné. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un centro integrador capaz de analizar toda la información que percibe, tanto de la periferia, que percibe de la periferia y lo traslada hasta el cerebro, ¿ok? El mecanismo o sí, digamos que
Esto lo logra hacer, el sistema nervioso funciona a través de neuronas. Las neuronas son las encargadas de trasladar la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Hablemos de los tipos de neuronas. Existen neuronas unipolares, monopolares, multipolares, ¿ok? Su estructura no varía indiferentemente de qué tipo de neurona sea, su estructura continúa siendo la misma. Va a contar con el axón, la dendrita y su cuerpo celular. ¿Cómo se comunican las neuronas? A través de como flujo de corriente, o sea, impulsos, a través de impulsos nerviosos, ellas se encargan de recibir y trasladar la información hasta el sistema nervioso central, que es el cerebro, que es la parte, como quien dice, operativa, la parte que analiza, la parte que mueve nuestro cuerpo. Funciones del sistema nervioso. Estas son súper interesantes. La primera de ellas es la función sensitiva, que es la que recibe la información. Tenemos la función integradora, que es quien procesa y decide qué hacer. Y tenemos la función motora, que es la que recibe. En la función motora da la respuesta y aquí se involucran lo que son las glándulas y los músculos. Vamos a ejemplificarlo. Si, por ejemplo, ocurre un accidente automovilístico y la persona lo percibe y sabe que está en peligro. Aquí entra la función sensitiva, recibe la información, el impacto. Escuché el ruido, estoy viendo el aparatoso accidente que está frente a mí, ¿ok? Esta información la recibo a través de esta función sensitiva, la paso a la función integradora, ¿verdad? Que es en el cerebro, que sucede en esta función integradora. Esto dice, mira, está sucediendo esto, y esta es la que se encarga de analizar, comparar y decidir qué acción tomar, cuál sería la acción ideal para enviarle una señal a la función motora, que son las glándulas y los músculos, para que esto se mueva. Por ejemplo, ante ese aparatoso accidente, tal vez la función integradora mande la señal de huir, tienes que salir de acá porque estás en peligro. Entonces manda un estímulo a la función motora para que ésta dé como respuesta si estás sentado, levantarte y huir del lugar. Vamos a hablar de la clasificación. La clasificación del sistema nervioso la podemos desglosar en dos. Está la clasificación estructural, que ha sido la que les he venido explicando desde el inicio, en la cual se encuentra el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y tenemos la clasificación funcional de esa estructura, ¿ok? Entonces, en la clasificación funcional tenemos el cerebro. En la clasificación funcional tenemos lo que son la parte, perdón, aferente y eferente. Ellos expresan unas respuestas voluntarias e involuntarias. En la parte aferente están los órganos o sentidos. Y en el motor eferente está la parte somática y autónoma, que las somáticas son los voluntarios y las autónomos son los involuntarios. En los involuntarios se involucran el sistema parasimpático y el sistema simpático, que es el que nosotros vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el sistema parasimpático, contrae las pupilas, mientras que el simpático, que es lo opuesto, las dilata. ¿Okay? Es, digamos, que mientras que uno estimula la salivación, el otro la inhibe. Y así sucesivamente. Esa es la función de estos dos sistemas. Para finalizar,
Como ya lo sabemos, el sistema nervioso es un sistema complejo y tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico son, como al ser tan complejo, no puede ser estudiado desde una sola ciencia. Para eso, ellos se agrupan se agrupan principalmente bajo el paraguas de la neurociencia. La neurociencia es un campo multidisciplinario que investiga la estructura, función y el desarrollo del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico a través de ciencias como la fisiopsicología, como la neuropsicología, la neurociencia, la farmacología, la fisiología, entre otros. Bueno, espero que le haya gustado la explicación. Ya con esto me despido. Feliz tarde.